could you be the one? Shh. Good, good. Good, good. Could you be the one? Yeah, no, I wanna. Could you be the one? Shh. Good, good. Good, good. Could you be the one? Yeah, no, I wanna. Could you be the one? Shh. Good, good. A las diferentes ramas de la matemática que resulta imposible dar una definición precisa en función de conceptos más básicos. Sin embargo, podemos decir, con una noción intuitiva, que conjunto es una agrupación o colección de cualquier tipo de objetos que tienen propiedades comunes. A estos objetos se les denomina elementos. Por ejemplo, el conjunto de los números pares. Sabemos que los números pares son 2, 4, 6, etc. Ese es un conjunto, es un ejemplo de conjunto. Otro ejemplo, el conjunto de las vocales. Sabemos que las vocales son A, E, I, O, U. Es otro ejemplo de conjunto. Notación. Los conjuntos se denotan con letras mayúsculas. Por ejemplo, podemos usar las letras A, B, C y así sucesivamente, pero mayúscula. Acá tenemos un ejemplo. ¿Cómo se lee? A es el conjunto cuyos elementos son 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Así se lee. Fíjense que hemos puesto una A mayúscula, que es el nombre del conjunto. Después hemos puesto el signo igual. Y luego entre llaves están los números 1, 2, 3, 4 y 5, que son los elementos. Entonces entre llaves van a estar los elementos del conjunto. Bien, veamos ahora la relación de pertenencia y no pertenencia. La relación de pertenencia se indica con la letra griega épsilon. Vemos aquí la letra griega épsilon encerrada entre paréntesis. Para explicar esto vamos a tomar un ejemplo. Sea el conjunto A, cuyos elementos son 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, decimos 1, el elemento 1 pertenece al conjunto A. Se lee 1 pertenece al conjunto A, o el elemento 1 pertenece al conjunto A. 3 pertenece al conjunto A. Efectivamente, vemos aquí el elemento 3 pertenece al conjunto A. 6 no pertenece al conjunto A. Efectivamente, vemos aquí el número 6 no está en el conjunto A. Por eso es que hemos puesto aquí su relación de no pertenencia. 7 no pertenece al conjunto A. 4 pertenece al conjunto A. Efectivamente, vemos aquí el elemento 4 pertenece al conjunto A. Algo muy importante, la relación de pertenencia se da de elemento a conjunto. Ojo, muy importante esto. Se da de elemento a conjunto. Veamos ahora determinación de un conjunto. 1. Por extensión. Un conjunto queda determinado por extensión cuando se conocen individualmente todos sus elementos. Por ejemplo, tenemos aquí el conjunto A cuyos elementos son 1, 2, 3, 4 y 5. Estamos nombrando individualmente cada uno de sus elementos, ¿verdad? Son los números 1, 2, 3, 4 y 5. Otro ejemplo, podemos decir el conjunto B es el conjunto cuyos elementos son A, E, I, O, U. Estamos nombrando cada uno de sus elementos. Por comprensión. Un conjunto queda determinado por comprensión cuando éste se define por medio de una propiedad, la cual debe satisfacer a cada uno de sus elementos. Vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a tomar como referencia los conjuntos A y B
del ejemplo anterior. Entonces, el conjunto A, ¿cómo lo podemos determinar por comprensión? Podemos poner el conjunto A de la siguiente manera, y lo vamos a leer así. El conjunto A es el conjunto de las X, tal que X pertenece al conjunto de los números naturales y 1 es menor o igual que X y X es menor o igual que 5. Ok, entonces fíjense, esta barrita inclinada significa tal que. Ya sabemos, la letra griega epsilon significa pertenece. Una n mayúscula representa el conjunto de los números naturales. Este símbolo significa i. ¿Ok? Y lo demás ya sabemos, pues, ¿no? 1 es menor o igual que x y x es menor o igual que 5. ¿Ok? Entonces ya sabemos cómo leemos también por comprensión. ¿Cómo es en el caso del conjunto B? El conjunto B lo leemos así. Es el conjunto de las X tal que X es una vocal. ¿Ok? Fíjense que solamente estoy dando una característica para determinar el conjunto B y lo estoy haciendo por comprensión. En el caso anterior nombraba cada uno de sus elementos, ¿verdad? A, E, I, O, U. Ahora solamente estoy dando una característica, estoy diciendo que B es el conjunto de las X tal que X es una vocal. En el caso del conjunto A también es idéntico, aquí solamente estoy dando una característica de los elementos del conjunto A para determinarlo por comprensión. En el caso anterior nombraba cada uno de esos elementos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, entonces ya sabemos determinar conjuntos. Conjuntos finitos y conjuntos infinitos. Desde una noción intuitiva, si el conjunto tiene primer y último elemento, se dice que el conjunto es finito. En caso contrario, es infinito. Por ejemplo, tenemos el caso del conjunto A, cuyos elementos son 2, 4, 6, 8 y 10. Aquí lo estamos determinando por extensión. ¿Cómo sería por comprensión? El conjunto A es el conjunto de las X, tal que X es mayor o igual que 2, pero menor o igual que 10, y X es número par. Como vemos, el conjunto A tiene primer elemento, en este caso 2, y último elemento, el 10. Por lo tanto, podemos decir que el conjunto A es un conjunto finito. En el caso del conjunto B, cuyos elementos son 2, 4, 6, 8, y así sucesivamente, hasta 2n, y así sucesivamente continúa, aquí estamos nombrando cada uno de sus elementos, o sea que estamos determinándolo por extensión. Por comprensión, ¿cómo sería? B es el conjunto de las X tal que X pertenece al conjunto de los números naturales y X es un número par. Como vemos, el conjunto B, los elementos del conjunto B continúan, no tienen fin, no tienen un último elemento. Entonces podemos decir que el conjunto B es un conjunto infinito. Bien, veamos ahora cuáles son los conjuntos numéricos. 1. El conjunto de los números naturales. Sus elementos son empleados para realizar las operaciones de contar. Lo denotamos con la letra mayúscula N enfatizada para distinguir de cualquier otro conjunto. Vemos aquí el conjunto de los números naturales denotados con la letra N mayúscula, cuyos elementos son a partir del 0, pasando por el 1, 2, 3 hasta el infinito. 2. El conjunto de los números enteros. Lo denotamos con la letra mayúscula Z. Está constituido por los números naturales positivos y los números naturales negativos. Aquí vemos el conjunto de los números enteros Z, que van desde el menos infinito
pasando por el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, hasta el más infinito. 3. Los números racionales. Lo denotamos con la letra mayúscula Q enfatizada. Es la solución a la ecuación a por x más b es igual a 0. Por comprensión podemos decir que el conjunto Q es el conjunto de las x, tal que a por x más b es igual a 0, donde a y b pertenecen al conjunto de los números enteros y a es diferente de 0. Podemos decir que en este conjunto sus elementos son fraccionarios. Por ejemplo, acá menos un medio es una fracción, un medio es una fracción, y pasan por el 0. ¿Ok? El 0 también pertenece al conjunto de los números racionales. Fíjense el 1, ustedes dirán el 1 no es una fracción, pero el 1 podemos expresarlo como 2 entre 2, igual el menos 1. El menos 1 es menos 2 entre 2. La particularidad que tiene el conjunto de los números racionales es que las fracciones, por ejemplo en el caso de un medio, lo podemos expresar como decimales. En el caso de un medio sería 0,5 y 0,5 es un número decimal con cifras decimales finitas. ¿Ok? Ojo, las cifras decimales son finitas en el conjunto de los números racionales. 4. ¿Qué pasará en el conjunto de los números irracionales? El conjunto de los números irracionales lo denotamos con la letra mayúscula y latina enfatizada. Está formado por los números que no son racionales, o sea, aquellos que no pueden expresarse en la forma b sobre a, con a, b que pertenecen al conjunto de los números enteros y a diferente de 0. Como ejemplo, podemos poner que el conjunto de los números irracionales, sus elementos pueden ser, por ejemplo, menos pi. Pi es un número decimal que tiene cifras decimales infinitas. Nosotros lo podemos redondear a 3 o 3,1416, pero en realidad sus cifras decimales son infinitas. Lo mismo sucede con la raíz cuadrada de 3. Entonces, cuando las cifras decimales son infinitas, se dice que el número es irracional o pertenece al conjunto de los números irracionales. 5. El conjunto de los números reales, denotado por la letra mayúscula R, formado por la unión del conjunto de los números racionales y del conjunto de los números irracionales. Aquí vemos el conjunto de los números reales R, que es un conjunto infinito, como los demás otros conjuntos numéricos que estamos estudiando. Este conjunto pues vemos que va desde el menos infinito hasta el más infinito y es la unión de los conjuntos de los números racionales e irracionales. Aquí tenemos un ejemplo de este conjunto de números, el conjunto de los números reales. 6. El conjunto de los números complejos, denotado por la letra mayúscula C enfatizada. Podemos decir que el conjunto de los números complejos llevan una parte real, representada por la letra A minúscula, y una parte imaginaria, representada por la unidad imaginaria, que la denotamos con una I minúscula y cuyo valor es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Vamos a estudiar con mayor detenimiento el conjunto de los números complejos en clases posteriores. Muy bien, finalmente vamos a hacer un resumen sobre los conjuntos numéricos. Bueno, primero tenemos al conjunto de los números naturales. Aquí estaría ubicado el conjunto de los números naturales. Aquí tenemos al 1, por ejemplo, al 2, al 100 y así, etcétera, ¿verdad? Luego, el conjunto de los números enteros estaría conteniendo el conjunto de los números naturales. Entonces aquí tendríamos al conjunto de los números enteros, que lo representamos con una Z mayúscula, y están los
está conteniendo a los números naturales y también contiene a los números negativos, ¿verdad? Enteros. Conteniendo el conjunto de los números enteros se encuentra el conjunto de los números racionales. Lo denotamos con la letra Q mayúscula, ¿verdad? Una Q. Ok, sabemos que el conjunto de los números racionales son el conjunto de los números decimales exactos. Por ejemplo, 0,3, 0,56, menos 0,3. También lo podemos expresar en forma de fracciones. Por ejemplo, 4 quintos, 8 novenos, menos 15 sextos, por ejemplo. Aparte de estos conjuntos está el conjunto de los números irracionales, representado por una I mayúscula. Aquí encontramos, por ejemplo, menos la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 5, el número pi, el número e. ¿Ok? Otro número es menos la raíz cuadrada de 5, por ejemplo. Conteniendo a todos estos conjuntos, tanto a los irracionales como los racionales, está el conjunto de los números reales, R. ¿Ok? Y conteniendo a todos, ya, está el conjunto de los números complejos, C. ¿Ok? Sabemos que el conjunto de los números complejos, por ejemplo, puede ser 3 más 2i, tiene una parte real, representado por el número 3 y el número 2, y una parte imaginaria, en este caso representado por la letra I minúscula latina. Menos 4i, por ejemplo, es otro número complejo. Ok, bien, entonces eso es un pequeño resumen de todo lo que hemos estudiado acerca de los conjuntos. You're the one, could you be the one? Shh. Go. Bien, vamos a continuar ahora con conjuntos especiales. 1. El conjunto vacío, o también llamado conjunto nulo. Es el conjunto que no tiene elementos y lo denotamos con la letra griega phi, o abrimos llave y cerramos llave y sin ningún elemento adentro. Lo vamos a definir de la siguiente manera. El conjunto vacío es el conjunto de las x tal que x es diferente de x. Ejemplos de conjunto vacío. Sea el conjunto A de las x que pertenece a los naturales tal que 10 sea menor que x y x sea menor que 11. Muy bien, vemos aquí que los valores que puede tomar x que estén entre 10 y 11 no son valores que pertenecen al conjunto de los números naturales. Por lo tanto, decimos que el conjunto A es un conjunto vacío. Otro ejemplo. B es el conjunto de las x que pertenece al conjunto de los números reales tal que x al cuadrado más 4 sea igual a 0. Okay, como vemos aquí en la ecuación, no hay ningún valor para x que pertenezca al conjunto de los números reales que la satisfaga. Por lo tanto, decimos que el conjunto B es un conjunto vacío. Ojo, vamos a tener en cuenta algo muy importante. El conjunto vacío
es diferente a esto, por si acaso. ¿Esto qué significa? Esto significa que hay un conjunto que tiene un elemento y ese elemento es la letra griega phi. En cambio, esto de aquí sí significa que es el conjunto vacío. Tener mucho cuidado con esto. 2. El conjunto unitario. Es aquel conjunto que posee un solo elemento. Por ejemplo, sea el conjunto A. Vemos que el conjunto A entonces es unitario. El único elemento que tiene el conjunto A es la letra A. Otro ejemplo. El conjunto B tiene como elementos al número 1. Se repite 2 veces, es cierto, pero es un único elemento. Entonces el conjunto B también es un conjunto unitario. Sea el conjunto C, perdón, el conjunto de las X, tal que X es un satélite natural del planeta Tierra. ¿Cuál es el elemento del conjunto C? El único elemento es la Luna, ¿verdad? La Luna es el satélite natural del planeta Tierra y el planeta Tierra solamente tiene un solo satélite. Por lo tanto, el conjunto C es un conjunto unitario. Un último ejemplo. Sea el conjunto D igual al conjunto de las X que pertenece al conjunto de los números naturales, tal que X al cuadrado menos 4 es igual a 0. ¿Será unitario este conjunto, el conjunto D? Para verlo resolvamos la ecuación. Tenemos X al cuadrado menos 4 igual a 0. Entonces X más 2 por X menos 2 es igual a 0, de donde X puede tomar los valores 2 o X puede ser igual a menos 2. Recuerden que cada uno de estos lo igualamos a 0. X más 2 igual a 0 y X menos 2 igual a 0. Entonces, si nos dice que X pertenece al conjunto de los números naturales, el único valor que satisface esta condición es que X sea igual a 2, porque X igual a menos 2 no es un número natural, menos 2 no es un número natural. Por lo tanto, tiene una única solución donde X pertenece al conjunto de los números naturales. Entonces decimos que el conjunto D es un conjunto unitario. 3. El conjunto universal, denotado con la letra mayúscula U, es aquel conjunto fijo del cual se toma otros conjuntos, es decir, que contiene a todos los conjuntos que podamos mencionar en una materia. Por ejemplo, sea el conjunto A, cuyos elementos son 1, 2 y 3. El conjunto B, cuyos elementos son 2, 4 y 5. Y el conjunto C, cuyos elementos son 6 y 7. Entonces podemos decir que el conjunto universal es el conjunto de las X tal que, vamos a ponerle así, es el conjunto de las X que pertenece al conjunto de los números naturales tal que X es mayor o igual que 1
pero menor o igual que 7. Muy bien, entonces si nosotros aquí hemos declarado el conjunto universal por comprensión, si nosotros lo ponemos por extensión, el conjunto universal sería el 1, el 2, tendría como elementos al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6 y al 7. Y como vemos, tanto el conjunto A está incluido en el conjunto universal, es decir, los elementos del conjunto A pertenecen también al conjunto universal. Igual sucede con los elementos del conjunto B y también con los elementos del conjunto C. Entonces, cabe resaltar también que los conjuntos numéricos son universales, o sea, el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, racionales, irracionales, reales, todos ellos son conjuntos universales. Yeah, I know I wanna, could you be the one? Shh. Good, good. Hola, bienvenido a esta serie de videos donde estamos desarrollando el tema de conjuntos. En esta oportunidad aprenderemos sobre la relación de conjuntos. Iniciaremos con la relación de pertenencia. Se dice que un elemento pertenece a un conjunto cuando el elemento está dentro de dicho conjunto, lo cual representaremos con el siguiente símbolo. Y cuando un elemento no pertenece a dicho conjunto, lo representaremos con el siguiente símbolo. Por lo tanto, podemos afirmar que 15 pertenece al conjunto D. También podemos afirmar que 7 no pertenece al conjunto D, 20 pertenece al conjunto D y 9 no pertenece al conjunto D. Cabe recordar que para utilizar la relación de pertenencia se utiliza cuando se habla de un elemento respecto a un conjunto. Ahora veamos algunos ejemplos. Tenemos el conjunto universal que será representado con la letra U. Dentro del conjunto universal están los conjuntos A y B, con sus respectivos elementos. Para establecer su relación de pertenencia, nos preguntaremos lo siguiente. ¿El elemento 4 pertenece al conjunto A? La respuesta es sí pertenece, ya que en el diagrama de Venn podemos observar que el número 4 está dentro del conjunto A. Continuemos. ¿El elemento 5 pertenece al conjunto A? La respuesta es no pertenece, ya que 5 no está dentro del conjunto A. 7. ¿Pertenece al conjunto B? Sí pertenece. 9. ¿Pertenece al conjunto B? No pertenece. 1. ¿Pertenece al conjunto U? Sí pertenece. Ahora veamos la relación de inclusión. Tenemos al conjunto A y dentro del conjunto A tenemos el conjunto B. Por lo tanto, podemos afirmar que el conjunto B está incluido en A. Otra expresión sería B es un subconjunto de A, lo cual se representaría con el siguiente símbolo. Y cuando no está incluido, se representará con el siguiente símbolo. Entonces podemos afirmar que el conjunto B es un subconjunto del conjunto A. Cabe recordar que la relación de inclusión se utiliza cuando se habla de un conjunto respecto a otro conjunto. Ahora veremos algunos ejemplos. En el presente gráfico nos preguntaremos lo siguiente. ¿P es un subconjunto de U? La respuesta es sí, ya que el conjunto P está incluido dentro del conjunto universal. ¿P es un subconjunto de Q? La respuesta es no, ya que P no está incluido dentro del conjunto Q. ¿P es un subconjunto de R? No es un subconjunto. ¿R es un subconjunto de U? Sí es un subconjunto. A continuación, determinaremos la relación de los conjuntos. Vemos que en la primera expresión, la relación es de un conjunto respecto a otro conjunto. Por lo tanto, la relación será de inclusión. Ahora nos preguntamos lo siguiente. ¿P es un subconjunto de Q? La respuesta será no es un subconjunto. Pasemos a la siguiente expresión. Vemos que la relación es de un elemento respecto a un conjunto. Por lo tanto, la relación será de pertenencia. Ahora nos preguntaremos lo siguiente. ¿5 pertenece al conjunto R? La respuesta es no pertenece. Continuemos resolviendo las siguientes expresiones. 2. ¿Pertenece al conjunto universal? Sí pertenece. ¿El conjunto Q es un subconjunto de P? Sí es un subconjunto. 1. ¿Pertenece al conjunto P? Sí pertenece. ¿El conjunto R es un subconjunto del conjunto universal? Sí es un subconjunto. El número 7. ¿Pertenece al conjunto Q? La respuesta es no pertenece. Yeah, I know I
wanna, could you be the one? Shh. Good. Tenemos un concepto previo del cardinal de un conjunto, que viene a ser el número de elementos diferentes que posee un conjunto finito. Ejemplo, sea el conjunto A, E, I, O, U. ¿Esto cuántos elementos va a tener? Va a tener 5 elementos. Y eso se representa de esta manera, ¿no? N, entre paréntesis, el conjunto A. ¿Sí? Entonces esto quiere decir cardinal y también número de elementos. Bueno, y tenemos la primera operación con conjuntos, unión o reunión de conjuntos. Dado dos conjuntos A y B, se llama reunión de estos a otro conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B o a ambos. Entonces, ¿cómo se denota? ¿Cuál es su notación? ¿Sí? Unión se representa de esta manera, como una U, ¿no? AV. Esto vendría a ser A unión con B. Entonces, ¿qué dice aquí? X, este símbolo es tal que. Entonces acá se lee X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Entonces gráficamente quiere decir que va a tomar todos los elementos de A y todos los elementos de B. Entonces eso va a ser los conjuntos. Y lo que se repite vendría a ser la intersección. Entonces todos los elementos. Por eso se pintaría toda esa parte, ¿no? Y un ejemplo sería de esta manera. Sea el conjunto A, 1, 2, 3. Sea el conjunto B, 2, 3, 4, 5. La unión de los dos vendría a ser todos los elementos. Claro que si se repite, por ejemplo, el 2, solo se pondría una vez nada más. ¿Sí? Entonces todos los elementos aquí que vendrían a ser el 1, el 2, 3, 4 y 5. Serían todos los elementos que hay aquí. ¿Sí? Eso vendría a ser la unión. Bueno, y ahora tenemos la segunda parte, que es intersección entre conjuntos. La intersección de dos conjuntos cualesquiera, A y B, es otro conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A y B. Es decir, está formado por todos los elementos comunes a A y B. Notación, esa es la manera de notar. Y va a ser como una U, pero volteada, ¿no? Entonces esto se lee A intersección B, que es igual al conjunto formado por X tal que X pertenece a A y X pertenece a B. ¿Qué quiere decir eso gráficamente? Que va a ser la intersección. O sea, va a ser los elementos que están en A y están en B. O sea, que comparten los dos a la vez, que sería esta parte nada más. ¿Sí? Y un ejemplo sería de esta manera. Conjunto A, 1, 2, 3. Conjunto B, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es ahí lo que se repite? El 2, ¿no? Comparten ambos. ¿Qué más comparten? Comparten el 3. Entonces la intersección, ¿cuál sería? Sería el conjunto 2 y 3. Nada más. Ahora vemos el concepto 3, que es diferencia de conjuntos. La diferencia de los conjuntos A y B es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B. Se denota con A menos B. ¿Sí? Y esto vendría a ser su notación. A menos B, que es igual al conjunto formado por X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. ¿Cómo se representa eso gráficamente? ¿Cómo se denota? De esta manera sería, ¿no? O sea, quiere decir que va a ser el conjunto A, pero que le quitas la parte que comparte con B. Y se pintaría solo esta parte, nada más que está aquí. ¿Sí? Ejemplo, tenemos el conjunto A, 1, 2, 3, el conjunto B, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál vendría a ser A menos B? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar lo que se repite. Recuerda que lo que forman los dos, intersección, se va a quitar. ¿Qué más comparte? El 3, ¿sí o no? Entonces, el conjunto A menos B, ¿cuál sería?
sería solo 1 porque le quité el 2 y el 3 y me quedó solo 1. Y un ejemplo extra, si te pedirían b menos a, ¿cómo sería? Solo te quedaría 4 y 5. Tenemos 4, diferencia simétrica de conjuntos, que se denomina diferencia simétrica de A y B al conjunto formado por la unión de A menos B con B menos A. Como notación tenemos que se va a denotar de esta manera: A triángulo B, que es igual al conjunto formado por X tal que X pertenece a A menos B unido con B menos A. Y gráficamente se representa de esta manera, ¿no? Que va a ser el conjunto formado por A y B menos la intersección. Y aquí sería formado por dos conjuntos que no comparten nada. Entonces, ¿qué va a ser? Todo A y todo B, pues, porque no voy a quitar nada porque no comparten algo en común. ¿Sí? Entonces se pintaría todo. Ejemplo, tenemos el conjunto A 1, 2, 3, el conjunto B 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Para hallar la diferencia simétrica de conjuntos, tenemos que quitar lo que comparten los dos. Entonces quitamos 2 y quitamos 3. Entonces, ¿cuál sería lo que sobraría? Sería 1, 4 y 5. Entonces, eso vendría a ser la diferencia simétrica de conjuntos. 5. Ahora tenemos complemento de un conjunto. Se le denomina complemento de B a todos los elementos que no pertenecen al conjunto B respecto al universo o a otro conjunto. Se denota de esta manera: B y una comilla, que es igual al conjunto formado por X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. O B entre una comilla, igual a conjunto formado por X tal que X no pertenece a B. Y gráficamente se representa de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que el complemento de B va a ser todo lo que está fuera de B. En este caso es respecto al universo, o sea, respecto a todo el espacio. ¿Sí? Entonces, solo pintaría lo que está fuera de B. Y esos serían los elementos del complemento de B. En este caso es el complemento de B, pero respecto a otro conjunto. En este caso, conjunto A. Entonces, todo lo que está fuera de B, ¿cuál sería? Solo esta partecita, porque es respecto a A, ¿no? No tomo todo el universo, solo el A nada más, ¿sí? Entonces tenemos aquí un ejemplo. El universo es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El conjunto B es 2, 3, 4 y 5. Nos piden el complemento de B. Entonces, ¿qué haríamos? Quitaríamos todo lo de B. Entonces quitamos 2, 3, 4 y por último 5. Entonces, ¿cuál vendría a ser el complemento de B? Lo que sobró, ¿no? Que sería 1, 6 y 7. Ahora tenemos algunos problemas aquí. Problema 1. Nos dicen que el número de elementos de A es 13. Si recuerdan, esto era cardinal, ¿no? Que se representa de esta manera, que vendría a ser el número de elementos de A, que es 13. El número de elementos de B es 15 y el número de elementos de la unión de A y B es 23. Y nos piden hallar el número de elementos de la intersección de A y B. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, una forma de hacer es dibujar los conjuntos A y B con una intersección, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ubicar la intersección. Sería el primer paso. En este caso, como no nos dan la intersección, nos piden hallarlo. Entonces le vamos a poner una letra cualquiera, ¿no? En este caso le puse N, pero podría ser cualquier letra. ¿Y esto qué me representa? Esto no es un elemento, ¿no? Esto que me representa el número de elementos que hay aquí. Puede ser 7, 8, no se sabe. Ahora, nos dicen que el número de elementos de A es 13. ¿Sí? Entonces todo esto es el conjunto A. Si ya tengo N, ¿cuánto le sumo para que sumados me dé todo el conjunto A, que es 13? ¿Cuál sería? Sería 13 menos N,
¿Por qué? Porque si yo sumo 13 menos n más n, signos diferentes se restan. Entonces se eliminaría menos n más n y te quedaría 13. Entonces el conjunto A sería 13 y estaría cumpliendo. Y análogamente se hace para el conjunto B, ¿no? Sería 15 menos n y formaría todo el conjunto, el elemento que sería, el número de elementos, 15. Entonces sí cumpliría. ¿Qué más? Ya utilicé el primer dato y segundo dato. El tercer dato nos dicen que el número de elementos de la unión de A y B es 23. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hallo el número de elementos de la unión? Entonces lo ubico, ¿no? Todos los elementos, que son 13 menos n, n y 15 menos n. Entonces lo sumo todo y tendría el número de elementos de toda la unión. Entonces, ¿qué sería? 13 menos n más 15 menos n. Lo pongo entre paréntesis para diferenciarlo, ¿sí? Pero al último no va a afectar en nada. Entonces, baja igual. Signos diferentes se restan y se eliminan, n con n. ¿Qué más? Sumo 13 más 15 y el menos n lo bajo. Nos va a quedar 23 igual a 28 menos n. Pero ¿yo qué quiero ahí? Yo quiero hallar el valor de n. Entonces despejaría ese n. Entonces, como está con signo negativo, ¿cómo pasa a la otra expresión? Pasa con signo positivo. Y este 23, cuando está con signo positivo, ¿cómo pasa al otro lado? Con signo negativo. Entonces, n es igual a 28 menos 23. Entonces, n nos salió 5. ¿Y n qué vendría a ser? Como vimos anteriormente, n es el número de elementos de la intersección. Y justo eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, la respuesta también sería 5. Problema 2. Nos dicen hallar si es verdadero o falso, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí en la primera parte? Tenemos que hallar la intersección. Una vez que hallamos la intersección, ya podemos saber cuáles son sus elementos. Entonces, para hallar la intersección, ¿qué vendría a ser? Intersección, si se recuerdan, vendría a ser lo que comparten los dos, lo que se repite. En este caso se repite el 3, ¿qué más? El 9. Entonces la intersección de A y B, ¿qué sería? Sería 3 y 9. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Sería 3 y 9. Y 8 pertenece a la intersección, o sea, ¿es un elemento? No, pues no. Entonces falso. Ahora, para la 2 también nos piden lo mismo. Sí, pero para 12. ¿12 pertenece a la intersección de A y B? No, pues no, solo son 3 y 9, entonces sería falso. Ahora, el número de elementos de la unión es 11. Entonces, para eso primero tenemos que hallar la unión de A y B. Y después sabremos cuántos elementos tiene. Sabremos. Entonces, ¿cuál vendría a ser? La unión es todos los elementos de A y B. Claro que si se repite, por ejemplo acá el 3, solo se pone una vez. Entonces sería 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? Normalmente se pone de menor a mayor. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos elementos encontré acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces hay 9 elementos. Y el problema me dice que hay 11. Entonces sería falso. Ahora, por último, ¿qué nos piden? Finalizando. Nos piden que la unión de A y B menos la intersección de A y B es 1, 5, 7, 8, 10 y 11. Entonces vamos a ver si es correcto. Entonces, en el caso de la unión de A y B ya lo hemos hallado. Está todo aquí. Entonces reemplazamos. La intersección también lo hallamos aquí. Son 3 y 9. Ahora, ¿se recuerdan cómo era la resta de dos conjuntos? ¿Cómo era? Se quitaba lo que compartían los dos, ¿no? En este caso comparten todo, ¿no? Lo que está aquí, ¿no? El 3 y el 9, ¿no? Entonces se eliminaría esos dos. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó el 1, el 5, el 7, el 10 y el 11 y el 12. Y eso vendría a ser. Y no es igual a lo que me dan aquí, ¿no? Entonces sería falso. Sería todo.